Bien, pues vamos a iniciar una nueva sesión. Es la segunda parte de la sesión especial que iniciamos ayer sobre la Semana Santa y su interpretación según la espiritualidad profunda. Ayer estuvimos viendo unos antecedentes de qué se entiende la Semana Santa desde el cristianismo y cómo es la Pascua judía, que además coinciden frecuentemente en el tiempo. De hecho, pues estuvimos explicando que la Semana Santa coincide con la Pascua judía porque precisamente pues el momento en el que se produce esa entrada de Jesús en Jerusalén era el momento en el que se comenzaba a celebrar la Pascua judía. Habíamos dicho que la Pascua judía era una de las festividades más importantes de la religión hebrea y que conmemoraba pues básicamente la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia y, y coincidía pues básicamente en rememorar pues todo lo que supuso para el pueblo judío esa liberación y la enseñanza de Moisés y bueno pues la búsqueda de la tierra prometida, etcétera, etcétera. La Semana Santa cristiana, pues por resumir, lo que celebra es precisamente pues ese sacrificio que hace Dios en la persona de su Hijo para redimir nuestros pecados, para expiar nuestras culpas y para permitirnos pues la entrada al cielo, sencillamente. Estuvimos viendo inicialmente algunos extractos del libro de Urantia, documentos, si no recuerdo mal, 89, 180 y 181, en relación con ya la interpretación que hace esa revelación de época, que es el libro de Urantia, de la cuestión del pecado, del sacrificio y de la expiación, que ya es una interpretación muy diferente a la que se realiza en el cristianismo. Y bueno, pues nos habíamos quedado para empezar hoy otro de esos extractos con los que vamos a continuar. Hay varios todavía del libro de Urantia y calculo que hoy terminaremos con ellos y quizás empecemos los de un curso de milagros, otros extractos muy concretos que hablan de la Semana Santa y de la Pasión y ya mañana terminaríamos completamente con esa parte de un curso de milagros, ¿no? Había avisado al principio de comenzar estas sesiones que esto es más lectura y menos explicada porque el texto es largo, porque los textos son bastante autodescriptivos y no hay que realizar tanta explicación, pero no obstante, por mi parte yo iré parando cuando vea que realmente hay que explicar alguna cosa porque si no, no se va a entender. Y por vuestra parte, los que estáis en directo, pues sencillamente en cuanto queráis, pues abrís el micrófono, me paráis, hacéis la pregunta y se contesta y se continúa. Y si en vez de 3 sesiones son 4, pues no hay ningún problema. Y sin más, pues vamos a empezar con el extracto del libro de Urantia de la muerte de Jesús en relación con la Pascua, que es el documento 186.5. Dice así: no existe una relación directa entre la muerte de Jesús y la Pascua judía. Es verdad que el Maestro entregó su vida carnal en este día, el día de la preparación de la Pascua judía, y alrededor de la hora en que se sacrificaban los corderos pascuales en el templo. Pero la coincidencia de estos acontecimientos no indica de ninguna manera que la muerte del Hijo del Hombre en la tierra tenga alguna relación con el sistema de los sacrificios judío. Jesús era judío, pero como Hijo del Hombre, consciente de su misión, era un mortal de los reinos. Los acontecimientos ya narrados, que condujeron a este momento en que el Maestro iba a ser crucificado de manera inminente, se refiere a todos esos acontecimientos que describe esa maravillosa redacción que tiene la cuarta parte del libro de Urantia, que relata toda la vida de Jesús con sumo detalle y con total precisión.
y que lógicamente no podemos reproducir aquí porque son 700 páginas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es extractar algunas cuestiones muy importantes que hablan precisamente de esa interpretación que hace el libro Durantia de todos estos acontecimientos. Dice: los acontecimientos ya narrados que condujeron a este momento en que el Maestro iba a ser crucificado de manera inminente son suficientes para indicar que su muerte, que se produjo aproximadamente en este momento coincidente con esa preparación de la Pascua judía, fue un asunto puramente natural y manejado por los hombres. Es decir, no tuvo nada que ver Dios en ello, ni como ofrecimiento de sacrificio. Eso es una interpretación que, en consonancia con las interpretaciones que a lo largo de la historia previa se habían realizado en todas las religiones evolutivas, de que hay un Dios justiciero, iracundo, al cual hay que contentar para poder obtener su favor. Bueno, pues esto no tuvo nada que ver, porque precisamente pues Jesús representó un contenido de mensaje en el que por primera vez se hablaba de un padre amoroso y fraternal, y que en ningún caso esa interpretación de ofrecer un sacrificio tenía nada que ver con la naturaleza divina real, ¿no? Sigue diciendo: fue el hombre, y no Dios, el que planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz. Es verdad que el Padre se negó a entremeterse en la marcha de los acontecimientos humanos en Urantia, pero el Padre Paradisiaco no decretó, pidió ni exigió la muerte de su Hijo tal como se llevó a cabo en la tierra. Es un hecho que, tarde o temprano, y de alguna manera, Jesús habría tenido que despojarse de su cuerpo mortal, poniendo fin a su encarnación, pero podría haberlo hecho de muchas formas, sin tener que morir en una cruz entre dos ladrones. Todo esto fue obra del hombre y no de Dios. En la época de su bautismo, el Maestro ya había completado la parte técnica de la experiencia requerida en la tierra y en la carne, necesaria para finalizar su séptima y última donación en el universo. Esto obedece a unas cuestiones que se revelan en el libro de Durantia sobre que la encarnación de la identidad real que era Jesús, que conocemos aquí como Jesús, no fue la única que sucedió en la tierra, sino que hubo unas previas, ¿no? Por eso dice, en la época de su bautismo, el Maestro ya había completado la parte técnica de su experiencia requerida en la tierra. Precisamente, pues estas encarnaciones, según nos dice muy detalladamente el libro Durantia, tenían como finalidad el poder conocer de primera mano y vivir como uno de ellos cuál era la experiencia de las criaturas mortales en el universo local del cual Micael de Nevadón, este hijo de Dios no soñador, este hijo de Dios creador paradisiaco que le llama el libro Durantia, tiene su organización de ministerio de ayuda. El conocer cómo vivían las criaturas, pues es la parte técnica, ¿no? Luego, pues la misión tenía otros dos propósitos, que era revelar el Padre Celestial a todas las criaturas humanas, y no solo humanas, sino de todo el resto del universo local. Eso es otra cuestión que se relata de otra forma y que no viene al caso ahora mismo. Y en consiguiente a esa revelación de la naturaleza amorosa del Padre Universal, pues él también, como consecuencia, explicar la fraternidad que debe prevalecer en las relaciones humanas. Esa era la parte técnica de la experiencia de Jesús requerida en la tierra, y esa ya se había completado al tiempo del bautismo por Juan en el Jordán. Toda la parte posterior pues fue, digamos que completar un poco los otros dos puntos, que no eran la obtención de experiencia, sino la revelación de la naturaleza del Padre y, por tanto, la fraternidad de sus hijos. Y luego, pues, este periodo final de lo que fue desde la entrada al Domingo de Ramos en Jerusalén hasta las últimas apariciones después de la resurrección,
pues ya es algo que aportó Jesús como maestro de cosecha propia y que fue pues ya como la culminación de toda su misión en la tierra, ¿no? Esto es lo que está diciendo, que no necesitó haberlo realizado, pero bueno, él quiso aportarlo. Sigue diciendo: en aquel mismo momento Jesús había realizado su deber en la tierra. Toda la vida que vivió de allí en adelante, e incluso la manera en que murió, fueron un ministerio puramente personal por su parte, por el bienestar y la elevación de sus criaturas mortales en este mundo y en otros mundos. Ministerio es ayuda, ¿eh? Fueron un ministerio puramente personal, fueron una ayuda que él estableció, que lo quiso hacer él mismo, que no formaban parte de su misión o de los propósitos concretos de su misión, sino que fue una aportación adicional. Dice: el Evangelio de la buena nueva de que el hombre mortal puede, por la fe, volverse espiritualmente consciente de que es hijo de Dios, no depende de la muerte de Jesús. Es verdad, en efecto, que todo este Evangelio del Reino ha sido enormemente iluminado por la muerte del Maestro, pero lo fue aún más por su vida. Todo lo que el Hijo del Hombre dijo o hizo en la tierra embelleció enormemente las doctrinas de la filiación con Dios y de la fraternidad entre los hombres. Pero estas relaciones esenciales entre Dios y los hombres son inherentes a los hechos universales del amor de Dios por sus criaturas y de la misericordia innata de los hijos divinos. Estas relaciones conmovedoras y divinamente hermosas entre el hombre y su Hacedor, en este mundo y en todos los demás, en todo el universo de universos, han existido desde la eternidad, y no dependen en ningún sentido de las actuaciones donadoras periódicas de los hijos creadores de Dios, que asumen así la naturaleza y la semejanza de las inteligencias creadas por ellos como una parte del precio que han de pagar para adquirir finalmente la soberanía ilimitada sobre sus universos locales respectivos. Bueno, esto requiere una aclaración para poder entenderlo. En el libro de Urantia se hace una descripción precisamente de lo que suponen para nosotros estas figuras, que aquí conocimos a una de ellas, que fue Jesús de Nazaret. Estas figuras, para los que seguís un curso de milagros, que creo que sois aquí la mayoría, serían los hijos no soñadores que voluntariamente se han ofrecido en ministerio de ayuda para poder ilustrar a los fragmentos, los personajes de los hijos soñadores dentro del sueño. Esto dicho desde la perspectiva de un curso de milagros. Desde la perspectiva del libro de Urantia, estos hijos no soñadores se les denomina hijos creadores paradisíacos. Son perfectos hijos de Dios que se encargan de una parte del escenario del sueño, de organizarla, de administrarla desde la otra dimensión, lógicamente, y de procurar pues el avance evolutivo de todos esos mundos habitados. Y inicialmente, cuando estos hijos perfectos, estos hijos creadores aceptan su misión, inicialmente no tienen la plena soberanía de su universo local, de esa parte del escenario que se les ha asignado para realizar su misión de ayuda voluntaria, su ministerio para poder contribuir a la evolución de las criaturas finitas, de esos fragmentos del soñador. Inicialmente actúan como regentes en nombre del Padre Celestial y entonces pues deben cumplir 7 experiencias de vida entre las criaturas para poder conocerlas perfectamente, para adquirir la experiencia suficiente para luego poder organizar todo el plan de Dios para la salvación, en palabras de un curso de milagros, correctamente. Y entonces, debido a unos acontecimientos previos bastante oscuros que ocurrieron en nuestro planeta, pues el séptimo y último auto-otorgamiento, la séptima y última encarnación, como dice aquí ahora mismo el libro de Urantia, la última donación que hizo de sí mismo este hijo creador para
las razas mortales evolutivas, pues fue precisamente en nuestro planeta. Entonces, ahora repito que se va a entender mejor y sigo. Dice, todo lo que el Hijo del Hombre dijo o hizo en la tierra, embelleció enormemente las doctrinas de la filiación con Dios y de la fraternidad entre los hombres. Pero estas relaciones esenciales entre Dios y los hombres son inherentes a los hechos universales del amor de Dios por sus criaturas y de la misericordia innata de los hijos divinos. Estas relaciones entre Dios y los hombres, digamos que se ven constantemente beneficiadas precisamente por esas influencias que tenemos en nuestra mente, que un curso de milagros resume como el Espíritu Santo y que el libro de Urantia ya se encarga de describir que son varias influencias, varios tipos de influencias diferentes procedentes de diferentes orígenes, ¿no? Pero eso ya está innato en nosotros. El hecho de que podamos gozar, disfrutar de la presencia directamente entre nosotros de una identidad que aquí, como la que aquí fue Jesús de Nazaret, pues es un añadido, ¿no? Pero el sistema de ayudas está perfectamente establecido. De hecho, pues no siempre van estas identidades, estos perfectos hijos de Dios, a todos los planetas habitados a realizar estas misiones, ¿no? Dice, estas relaciones conmovedoras y divinamente hermosas entre el hombre y su hacedor en este mundo y en todos los demás, en todo el universo de universos, han existido desde la eternidad y no dependen en ningún sentido de las actuaciones donadoras periódicas de los hijos creadores de Dios, que asumen así la naturaleza y la semejanza de las inteligencias creadas por ellos, como una parte del precio que han de pagar para adquirir finalmente la soberanía ilimitada sobre sus universos locales respectivos. En este caso, la forma en la que el hijo soñador fabrica su escenario y consigue que haya dentro del escenario unos personajes físicos y pueda en ellos experimentar todo lo que desea, toda esa locura, el libro de Urantia nos cuenta que se materializa a través de que ese hijo creador, ese perfecto hijo de Dios, no soñador, que va en ayuda del hijo soñador, es precisamente el que configura ese escenario físico, en este caso nuestro universo local. Eso no le quita ni un ápice de sentido a lo que afirma un curso de milagros, de que el escenario lo fabrica el soñador. El escenario lo fabrica el soñador porque él desea que sea así. Y simplemente, pues, en este caso, Dios, a través de otras manifestaciones suyas, pues colabora en ello. Por su amor infinito a su hijo, pues accede completamente a que viva estas experiencias y pone a su servicio pues toda la potencia del espíritu y la mente divinas para que esto pueda ser así. Y entonces, bueno, pues al hijo creador al que envía a organizar ese universo local, en el libro de Urantia se dice de él que es el que genera además físicamente los personajes para que luego el soñador pueda fragmentarse en ellos y vivir todas estas experiencias. Esta es la razón, así muy esquemáticamente explicada, por la cual se expresa de esta forma este texto. Por supuesto, todo esto, si se quiere comprender cabalmente y en detalle, pues lógicamente pues hay que realizar un estudio ya minucioso y detallado del libro de Urantia, siempre armonizado con un curso de milagros, porque si no, pues puede ser bastante confuso. Dice, y no dependen en ningún sentido de las actuaciones donadoras periódicas de los hijos creadores de Dios, que asumen así la naturaleza y la semejanza de las inteligencias creadas por ellos. Esto es lo que estaba explicando. Los personajes son facilitados precisamente por ese hijo creador que acepta ese encargo de Dios. Oye, créales a tus hermanos soñadores un escenario y permíteles que haya vida física para que puedan vivir las experiencias que están deseando vivir, aun en su locura. Y luego dice que estas donaciones que hacen estos hijos a
las criaturas finitas de su creación, que acabamos de explicar, que son los personajes que ellos facilitan para que el soñador pueda experimentar en cada uno de ellos sus deseos. Digamos que el hacer estas encarnaciones para dar un mensaje vivo precisamente entre todos nosotros es lo que comentábamos antes, de que es un requisito necesario para que finalmente estos hijos creadores puedan pasar el periodo de regencia en su universo local, en esa parte del escenario del sueño que se les ha sido atribuida para que puedan ayudarnos, y se convierten ya en soberanos plenos de esa parte del escenario que se les ha asignado, de ese universo local, de forma que ya no dependen de Dios para tomar decisiones, solo que siendo como son, pues hijos divinamente perfectos, siguen aún así consultando todas las decisiones con el Padre, ¿no? Entonces esta es la parte final, dice, como una parte del precio que han de pagar estas encarnaciones para adquirir finalmente la soberanía ilimitada sobre sus universos locales respectivos. Es una explicación muy rápida que, lógicamente, pues como estamos ahora mismo diciendo, para poder comprenderse cabalmente, pues hay que realizar esa lectura y ese estudio del libro de Urantia con más intensidad para poder entender todos los detalles y ver perfectamente cómo y por qué se produce esto. Sigue, dice: antes de la vida y la muerte de Jesús en Urantia, el Padre que está en los cielos amaba al hombre mortal de la tierra tanto como lo ama después de esta manifestación trascendente de la asociación entre el hombre y Dios. Es decir, no es que antes no nos amase porque éramos malos y entonces pues ya él, por su infinito amor, ofrece a un hijo para que le sacrifiquemos y entonces ya nos redime. No, no, no. Todo eso es la interpretación egoica que había prevalecido hasta ese momento en todas las religiones en todo el planeta. Precisamente lo que viene Jesús es a dar un mensaje completamente diferente. Es lo que dice aquí. Antes de la vida y la muerte de Jesús en Urantia, el Padre amaba al hombre mortal tanto como lo ama después de esta manifestación trascendente de la asociación entre el hombre y Dios. Esta manifestación trascendente de la asociación entre el hombre y Dios es precisamente, lo conocemos, nos sonará de haberlo oído en la religión, esa doble naturaleza humana y divina, que es un misterio insondable que se juntaron en la experiencia de un personaje dentro del sueño, ¿no? Eso es algo que es muy difícil de comprender, pero sucedió así. Era la doble naturaleza en la misma persona. Esta poderosa operación de la encarnación del dios de Nevadón como hombre en Urantia, dice del dios de Nevadón porque una vez que ya, después de esas 7 experiencias de encarnación, ese hijo creador ha adquirido la experiencia suficiente, ya se le puede considerar a todos los efectos como el mismo Dios en esa parte del universo. Es decir, ya ha acreditado la perfección no solo originaria de su creación, sino también por la experiencia que ha tenido entre nosotros, con lo cual es por lo que se le puede entender como el Dios de Nevadón. Esta poderosa operación de la encarnación del Dios de Nevadón como hombre en Urantia no podía aumentar los atributos del Padre eterno, infinito y universal, pero sí enriqueció e iluminó a todos los demás administradores y criaturas del universo de Nevadón. Claro, esto que fue para nosotros la vida de Jesús de Nazaret y que determinó un cambio en las creencias de nuestra especie humana fundamental, que todos conocéis, pues el libro de Urantia nos revela que no fue solo de utilidad o de beneficio para nuestro planeta, sino en general para toda esa extensión que él organizaba y administraba. Enriqueció e iluminó a todos los demás administradores y criaturas del universo de Nevadón. Aunque el Padre que está en los cielos no nos ama más debido a esta donación de Micael, se le llama Micael de Nevadón porque los hijos perfectos de Dios, estos no soñadores que bajan en ministerio de ayuda dentro del sueño y se encargan de una parte del escenario del sueño,
son hijos de una concreta orden de hijos que se les llama los hijos Micaeles, ¿no? Y por eso, pues aquí se le conoce como Micael. No es que se llame así, es que es de esa orden, y como está en esta parte del universo local a la que el libro de Urantia le denomina Nevadón, pues queda Micael de Nevadón, ¿de acuerdo? Aunque el Padre está en los cielos, no nos ama más debido a esta donación de Micael. Todas las demás inteligencias celestiales sí lo hacen. Y esto es así porque Jesús no solamente hizo una revelación de Dios al hombre, sino que también hizo una nueva revelación del hombre a los dioses y a las inteligencias celestiales del universo de universos. Es lo que estábamos comentando, de que esa misión del que conocimos como Jesús aquí en la Tierra no estaba destinada solamente a nuestro planeta, sino a todo otro conjunto de planetas habitados en los cuales está sucediendo lo mismo que está sucediendo aquí, ¿no? Dice, Jesús no está a punto de morir como sacrificio por el pecado. No va a expiar la culpabilidad moral innata de la raza humana. La humanidad no tiene esta culpabilidad racial ante Dios. La culpabilidad es estrictamente una cuestión de pecado personal y de rebelión consciente y deliberada contra la voluntad del Padre y la administración de sus hijos. Esta forma de expresarse que tiene Urantia, para los que sois estudiantes de un curso de milagros, hay que matizarla un poco para que se pueda comprender. Por supuesto, en esa última revelación de época, que es un curso de milagros, ya siempre se trata el pecado como un error. El pecado es un concepto del mundo. En realidad lo que hay son errores, dado que la criatura que se inclina hacia el mal está completamente confusa, por lo cual nunca se podría considerar un pecado. En el libro de Urantia hace una distinción de lo que sería el mal, que es el realizar algo erróneo, algo contrario a la voluntad de Dios, aunque sea inconscientemente. Eso sería el mal. Lo distingue del pecado, que es la realización de ese mal, pero de forma consciente. Y lo distingue también de otro nivel adicional más grave que el pecado, que sería la iniquidad, que es realizar ese mal no solo consciente, sino premeditada y comprometidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí establece esos tres niveles, y por eso el libro de Urantia, que es una revelación previa a un curso de milagros, se expresa todavía en este sentido de pecado, bueno, pues porque en aquellos momentos de esta revelación, 1934, 1935, pues todavía no se consideraba que estábamos preparados para comprender el no dualismo que luego introdujo un curso de milagros, ¿no? Y por eso esa expresión puede inducir a confusión a los estudiantes de un curso de milagros cuando lo leen en el libro de Urantia, pero tiene una completa armonización que se puede explicar como lo hemos hecho. Dice, repito y sigo, la humanidad no tiene esta culpabilidad racial ante Dios. La culpabilidad es estrictamente una cuestión de pecado personal y de rebelión consciente y deliberada contra la voluntad del Padre y la administración de sus hijos. El pecado y la rebelión no tienen nada que ver con el plan fundamental de donación, de autootorgamiento, de encarnación de los hijos paradisíacos de Dios, aunque nos parezca que el plan de salvación es una característica provisional del plan de donación. Son cosas diferentes. Una cosa es el plan de Dios para la salvación, en palabras de un curso de milagros, y otra cosa es estas encarnaciones puntuales que se realizan en planetas seleccionados que tienen pues algunas problemáticas concretas, graves, y que, bueno, pues el Hijo Creador considera que son más adecuados para realizar él esas experiencias, ¿no? Dice, la salvación de Dios para los mortales de Urantia habría sido exactamente igual de eficaz e infaliblemente segura si Jesús no hubiera sido ejecutado por las manos crueles de unos mortales ignorantes. Si el Maestro hubiera sido recibido favorablemente por los mortales de la tierra y si hubiera partido de Urantia abandonando voluntariamente su vida en la carne, el hecho del amor de Dios y de la misericordia del Hijo, el hecho de la filiación con Dios, no hubiera sido afectado de ninguna manera,
vosotros los mortales sois los hijos de Dios. En este caso, el libro de Urantia hace la misma diferenciación que un curso de milagros, que cuando se refiere a nosotros como criaturas físicas, habla de hijo de Dios con minúscula, hijo, y cuando habla de el hijo de Dios consciente perfectamente de su naturaleza, del no soñador o del evolucionado, habla ya con mayúscula. Nosotros en realidad somos hijos de Dios potenciales, a diferencia de lo que fue Jesús, que era un hijo de Dios actual o real. Dice: vosotros los mortales sois los hijos de Dios, y para que esta verdad se convierta en un hecho en vuestra experiencia personal, solo se os pide una cosa: vuestra fe nacida del Espíritu. Ese es el renacimiento del Espíritu del que luego tanto hablará un curso de milagros y le dedicará pues los capítulos finales de su texto. Bien, pues vamos a pasar al siguiente extracto, que habla del significado de la muerte en la cruz. El documento 188.4 dice: aunque Jesús no sufrió esta muerte en la cruz para expiar la culpabilidad racial del hombre mortal, ni para proporcionar algún tipo de acercamiento eficaz a un Dios, por otra parte, ofendido e implacable, aunque el Hijo del Hombre no se ofreció como sacrificio para apaciguar la ira de Dios y abrir a los pecadores el camino para obtener la salvación, a pesar de que estas ideas de expiación con minúsculas, expiación como sacrificio, y de propiciación, precisamente la propiciación es el sacrificio mismo para conseguir la expiación. A pesar de que estas ideas de expiación y de propiciación son erróneas, sin embargo, existen unos significados ligados a esta muerte de Jesús en la cruz que no deberían ser pasados por alto. Es un hecho que a Urantia se le conoce, entre los otros planetas vecinos habitados, como el mundo de la cruz. Bueno, aunque habla de planetas vecinos habitados, os podéis imaginar que el diseño del escenario del sueño se realiza de tal forma que el espacio-tiempo supone una distancia insalvable a priori, de forma que aunque sean vecinos, pues lógicamente tendríamos que estar varios años viajando a la velocidad de la luz si quisiésemos llegar hasta ellos. Lo que no quita que pueda ser que alguno de estos planetas muy evolucionado tecnológicamente pudiese haber conseguido burlar el tremendo obstáculo del espacio-tiempo y haber llegado a otro planeta vecino. Pero en ese caso, olvidémonos de las películas de invasiones extraterrestres, porque cuando se consigue un nivel de tecnología de tal magnitud, normalmente ya se ha conseguido un nivel de evolución espiritual por el cual se entiende perfectamente que no se debe realizar interferencia en otro planeta vecino, ¿no? Entonces, ahí, pues, sin problema, que lo de que nos invadan los extraterrestres parece algo que no va a suceder. Bien, repito y sigo. Es un hecho que a Urantia se le conoce entre los otros planetas vecinos habitados como el mundo de la cruz. Dice: Jesús deseaba vivir en Urantia una vida mortal plena en la carne. La muerte es, generalmente, una parte de la vida. La muerte es el último acto del drama de los mortales. En vuestros esfuerzos bien intencionados por evitar los errores supersticiosos de la falsa interpretación del significado de la muerte en la cruz, deberíais procurar no cometer el grave error de dejar de percibir el verdadero significado y la auténtica importancia de la muerte del Maestro. El hombre mortal nunca ha sido propiedad de los grandes farsantes. Jesús no murió para redimir al hombre de las garras de los gobernantes apóstatas y de los príncipes caídos de las esferas. No puedo entrar a explicar esto ahora porque nos meteríamos en un jardín del que saldríamos difícilmente hoy. El Padre que está en los cielos nunca ha concebido una injusticia tan burda como la de condenar al alma de un mortal por las malas acciones de sus antepasados. La muerte del Maestro en la cruz tampoco fue un sacrificio consistente en un esfuerzo por pagarle a Dios una deuda
que la raza humana había contraído con él. Antes de que Jesús viviera en la tierra, quizás podíais tener la justificación de creer en un Dios semejante al mortal, pero ya no es posible desde que el Maestro vivió y murió entre vuestros semejantes mortales. Moisés enseñó la dignidad y la justicia de un Dios creador, pero Jesús describió el amor y la misericordia de un Padre celestial. La naturaleza animal, la tendencia a la maldad, puede ser hereditaria, pero el pecado no se transmite de padres a hijos. El pecado es un acto de rebelión consciente y deliberada contra la voluntad del Padre y las leyes de los hijos, cometido por una criatura volitiva individual. Jesús vivió y murió para un universo entero, y no solamente para las razas de este único mundo. Aunque los mortales de los reinos disponían de la salvación antes incluso de que Jesús viviera y muriera en Urantia, todo esto está repitiendo lo que hemos explicado antes, sin embargo, es un hecho que su donación en este mundo iluminó enormemente el camino de la salvación. Su muerte contribuyó mucho a hacer evidente para siempre la certeza de la supervivencia de los mortales después de la muerte en la carne. Eso evidentemente también lo comprendió la religión evolutiva, dado que la religión atribuye precisamente a la resurrección ese último hecho que realizó Jesús acreditativo de la vida eterna, ¿no? Eso sí se comprendió perfectamente. Dice, aunque no es muy adecuado hablar de Jesús como de un sacrificador, un rescatador o un redentor, no es muy adecuado hablar de Jesús en esos términos, es enteramente correcto referirse a él como un salvador. Hizo que el camino de la salvación, de la supervivencia en el sentido literal de vivir por encima de estas experiencias, de vivir más allá de estas experiencias, hizo que el camino de la salvación, de la supervivencia, fuera para siempre más claro y seguro. El camino de la salvación lo mostró mejor y con más seguridad para todos los mortales de todos los mundos del universo de Nevadón. La idea de Dios como Padre verdadero y amoroso es el único concepto que Jesús enseñó. Una vez que captáis esta idea, debéis, con toda coherencia, abandonar por completo y de manera inmediata todas esas nociones primitivas sobre Dios como monarca ofendido, como soberano severo y todopoderoso, cuyo placer principal consiste en sorprender a sus súbditos obrando mal y en asegurarse de que sean castigados adecuadamente, a menos que otro ser casi igual a él se ofrezca para sufrir por ellos, para morir como un sustituto y en lugar de ellos. Se refiere a todo esto como estas nociones primitivas. Nos conmina a abandonarlas. No obstante, fue bastante después de la aparición del libro de Urantia y también bastante después de la aparición de un curso de milagros cuando por fin la Iglesia Católica admitió la no existencia del infierno. Y a esto es a lo que se refiere, a abandonar esas nociones primitivas como un Dios severo y implacable, castigador e iracundo. Completamente, desde que vino Jesús, su mensaje era el contrario. Es decir, no podemos ni siquiera imaginar lo que es la infinita bondad y amor divinos. Y siempre que alguien se expresa en términos de que se puede recibir un castigo por no seguir una enseñanza religiosa, es una noción primitiva que hay que abandonar. Dice, toda la idea de la redención y de la expiación como sacrificio es incompatible con el concepto de Dios tal como fue enseñado y ejemplificado por Jesús de Nazaret. El amor infinito de Dios ocupa el primer lugar en la naturaleza divina. Todo este concepto de la expiación como sacrificio y de la salvación a través del sacrificio está arraigado y apoyado en el egoísmo. Jesús enseñó que el servicio al prójimo
es el concepto más elevado de la fraternidad de los creyentes en el Espíritu. El concepto más elevado, el servicio al prójimo. La salvación deben darla por sentada aquellos que creen en la paternidad de Dios. La preocupación principal del creyente no debería ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino más bien el impulso desinteresado de amar a los semejantes y por tanto de servirlos tal como Jesús amó y sirvió a los hombres mortales. A ver, un momento. Ya. Sigue diciendo, los creyentes auténticos tampoco se inquietan. Los creyentes auténticos tampoco se inquietan mucho por el castigo futuro de los pecados. El verdadero creyente solo se preocupa por su separación actual de Dios. Es verdad que los padres sabios pueden castigar a sus hijos, pero hacen todo esto con amor y con un propósito correctivo. No disciplinan llenos de indignación ni tampoco castigan como represalia. Aunque Dios fuera el monarca severo y legal de un universo en el que la justicia reinara de manera suprema, sin duda no estaría satisfecho con el plan infantil de sustituir a un ofensor culpable por una víctima inocente. Lo importante de la muerte de Jesús, tal como está relacionada con el enriquecimiento de la experiencia humana y la ampliación del camino de la salvación, no es el hecho de su muerte, sino más bien la manera magnífica y el espíritu incomparable con que se enfrentó a la muerte. Toda esta idea de la redención de la expiación como sacrificio sitúa la salvación en un plano de irrealidad. Un concepto así es puramente filosófico. La salvación humana es real, está basada en dos realidades que las criaturas pueden captar por la fe e incorporarlas de este modo en la experiencia individual humana. El hecho de la paternidad de Dios y su verdad correlacionada, la fraternidad de los hombres. Después de todo, es verdad que se os perdonarán vuestras deudas, así como vosotros perdonáis a vuestros deudores. Pasamos a el siguiente extracto del documento 188, que es las lecciones de la cruz. Dice, la cruz de Jesús representa la medida total de la devoción suprema del verdadero pastor hacia aquellos miembros de su rebaño que incluso no se la merecen. Aquí la forma en la que se expresa el libro de Durantia cuando dice no se la merecen puede parecer que difiere de cómo se expresa un curso de milagros respecto de la inocencia trascendente de todo hijo de Dios, incluso de los potenciales como somos nosotros, ¿no? Esta diferencia en la forma de expresarse no quiere decir diferencia en el fondo. Aunque el libro de Durantia dice literalmente hacia aquellos miembros de su rebaño que incluso no se merecen esa devoción suprema, se refiere a que sencillamente, pues, como luego dice también un curso de milagros, todos son llamados, pero solo algunos eligen escuchar. Es decir, en cada momento cada uno tiene su propio proceso de evolución y lógicamente pues cuando se da un mensaje pues no cala a todo el mundo porque pues hay pues, personas que no están en el momento adecuado para poder darse cuenta de todo esto y bueno pues ya les llegará posteriormente, ¿no? La espiritualidad profunda de estas revelaciones, pues los que la estudiamos, cuando empezamos a estudiarlas, inevitablemente todos pensamos, pero bueno, esto tenía que ser un bestseller, esto lo tenían que enseñar en los colegios, y ¿cómo es posible que no se conozcan estos textos? Y claro, pues luego acabas entendiendo, no, si realmente es que no puede ser de otra forma, porque precisamente la igualdad perfecta de los hijos de Dios es allí.
esto es lo opuesto. Este es el mundo de la desigualdad y, por lo tanto, como aquí estamos influidos por el tiempo, pues cada uno llega al momento mental en el que puede comprender y ser atraído por estas cuestiones profundas en un momento diferente y nada más. Es decir, aquí la forma de escribir, de redactar la devoción suprema hacia aquellos miembros de su rebaño que incluso no se la merecen, el no se la merecen no implica que esté diciendo Jesús que sean malos, en concreto este texto, sino sencillamente que no están en ese momento en disposición de escuchar esta verdad profunda. Dice, todas las relaciones entre Dios y el hombre las sitúa para siempre sobre la base de la familia. Dios es el Padre, el hombre es su Hijo, el amor de un padre por su Hijo, y se convierte en la verdad central de las relaciones entre el Creador y la criatura del universo, y no la justicia de un rey que busca su satisfacción en los sufrimientos y el castigo de sus súbditos malvados. La cruz muestra para siempre que la actitud de Jesús hacia los pecadores no era ni una condena ni una remisión, sino más bien una salvación amorosa y eterna. Esto sí ya está en completa línea con el enfoque que le da el mismo Jesús a toda esta cuestión en un curso de milagros. Jesús es en verdad un salvador, en el sentido de que su vida y su muerte atraen a los hombres hacia la bondad y hacia una justa supervivencia. Jesús ama tanto a los hombres que su amor despierta una respuesta de amor en el corazón humano. El amor es realmente contagioso y eternamente creativo. La muerte de Jesús en la cruz ejemplifica un amor que es lo suficientemente fuerte y divino como para perdonar el pecado y absorber toda maldad. Jesús reveló a este mundo una calidad de rectitud superior a la justicia, el simple concepto técnico del bien y del mal. El amor divino no se limita a perdonar las ofensas, las absorbe y las destruye realmente. El perdón del amor trasciende totalmente el perdón de la misericordia. La misericordia pone a un lado la culpabilidad del mal, pero el amor destruye para siempre el pecado y todas las debilidades que resultan de él. Toda esta forma de expresarse el libro de Urantia está perfectamente armonizada con un curso de milagros, aunque aparentemente no. Esto es un ejercicio que se puede realizar. Precisamente estamos realizando ese ejercicio en ese nuevo grupo de estudio del libro de Urantia que hemos abierto hace poco, pero simplemente doy la nota para los estudiantes de un curso de milagros que puedan estar escuchando esta sesión y estos textos, porque es un aviso necesario. Es decir, no hay contradicción alguna entre el libro de Urantia y un curso de milagros, sencillamente hay que comprender que se expresan y redactan con propósitos diferentes, en contextos diferentes, y que de forma trascendente tienen el mismo y exacto contenido, con lo cual la armonización es perfecta. Sirva este aviso hacia atrás de la sesión anterior y hacia adelante de la que queda de hoy y la de mañana. Dice, el perdón del amor trasciende totalmente el perdón de la misericordia. La misericordia pone a un lado la culpabilidad del mal, pero el amor destruye para siempre el pecado y todas las debilidades que resultan de él. Jesús trajo a Urantia una nueva manera de vivir. Nos enseñó que no resistiéramos al mal, sino que encontráramos a través de él, de Jesús, una bondad que destruye eficazmente el mal. Esta no resistencia al mal es una de las cuestiones que menos ha calado en la religión, y de hecho ha calado tan poco que cuando alguien consigue cuando alguien consigue evolucionar de tal forma en la que la no resistencia al mal ya es un actuar natural en él, se le califica de santo. Así de excepcional supone esta enseñanza central profunda de Jesús,
en las religiones todavía. Jesús trajo a Urantia una nueva manera de vivir. Nos enseñó que no resistiéramos al mal, sino que encontráramos a través de él, de Jesús, una bondad que destruye eficazmente el mal. El perdón de Jesús no es una remisión, es una salvación de la condenación. La salvación no menosprecia las ofensas, las enmienda. El verdadero amor no transige con el odio ni lo perdona, lo destruye, es decir, le hace desaparecer de la mente, diría un curso de milagros, ¿no? Corrige completamente el error y lo sustituye por ese nuevo valor divino. El amor de Jesús nunca se siente satisfecho con el simple perdón. El amor del Maestro implica la rehabilitación, la supervivencia eterna. Es perfectamente correcto hablar de la salvación como de una redención si con ello os referís a esta rehabilitación eterna, no a la expiación de un pecado por el sacrificio propio o de otro. Con el poder de su amor personal por los hombres, Jesús pudo romper la influencia del pecado y del mal. De este modo liberó a los hombres para que escogieran mejores maneras de vivir. Jesús describió una liberación del pasado que prometía en sí misma un triunfo para el futuro. Esto recuerda bastante a algunas partes de un curso de milagros, cuando habla de los milagros precisamente. El perdón proporcionaba así la salvación. Cuando el amor divino ha sido aceptado plenamente en el corazón humano, su belleza destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal. Los sufrimientos de Jesús no se limitaron a la crucifixión. En realidad, Jesús de Nazaret pasó más de 25 años en la cruz de una existencia humana real e intensa. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y final de su amor, la revelación culminante de su misericordia después de toda esa vida. En millones de mundos habitados, decenas de billones de criaturas evolutivas que podían haber tenido la tentación de renunciar a la lucha moral y de abandonar el buen combate de la fe, han mirado una vez más a Jesús en la cruz y luego han continuado avanzando hacia adelante, inspirados por el espectáculo de un Dios que entrega su vida encarnada por devoción al servicio desinteresado de los hombres. Todo el triunfo de la muerte en la cruz está resumido en el espíritu de la actitud de Jesús hacia sus agresores. Convirtió la cruz en un símbolo eterno del triunfo del amor sobre el odio y de la victoria de la verdad sobre el mal, cuando oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta devoción amorosa fue contagiosa en todo un inmenso universo. Los discípulos se contagiaron de su maestro. El primer instructor de su evangelio, que fue llamado a entregar su vida en este servicio, dijo, mientras lo lapidaban a muerte: no los acuses de este pecado. No sé ahora mismo a quién se refiere, pero bueno, ya lo miraremos. La cruz hace un llamamiento supremo a lo mejor que hay en el hombre, porque nos revela a aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida al servicio de sus semejantes. Nadie puede tener un amor más grande que este, el de estar dispuesto a dar su vida por sus amigos. Y Jesús tenía tal amor, que estaba dispuesto a dar su vida por sus enemigos. Un amor más grande que cualquier otro que se hubiera conocido hasta ese momento en la tierra. En otros mundos, así como en Urantia, este sublime espectáculo de la muerte del Jesús humano en la cruz del Gólgota ha conmovido las emociones de los mortales, mientras que ha despertado la más alta devoción de los ángeles. La cruz es el símbolo superior del servicio sagrado, la consagración de nuestra vida al bienestar y la salvación de vuestros semejantes. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo inocente de Dios que se pone en el lugar de los pecadores culpables a fin de apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero sí se alza para siempre en la tierra y en todo un inmenso universo como un símbolo sagrado de los buenos dándose a los malos, de los buenos dándose a los malos.
salvándolos así mediante esta devoción misma de amor. La cruz sí se alza como la prueba de la forma más elevada de servicio desinteresado, la devoción suprema de la plena donación de una vida recta al servicio de un ministerio, de una ayuda incondicional, incluso en la muerte en la cruz. La sola visión de este gran símbolo de la vida de donación de Jesús nos inspira realmente a todos a querer hacer lo mismo. Lógicamente, no hay que morir crucificado para hacer lo mismo que él. Eso lo explica muy bien en un curso de milagros y lo veremos mañana. Dice, cuando los hombres y las mujeres inteligentes contemplan a Jesús ofreciendo su vida en la cruz, difícilmente se atreverán a quejarse de nuevo ni siquiera de las penalidades más duras de la vida, y mucho menos de las pequeñas incomodidades y sus muchas molestias, puramente ficticias. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfal que todos nos sentimos atraídos a querer compartir las dos. Toda la donación de Micael posee un verdadero poder de atracción, desde la época de su juventud hasta este espectáculo sobrecogedor de su muerte en la cruz. Aseguraos, pues, de que cuando contempléis la cruz como una revelación de Dios, no la miréis con los ojos del hombre primitivo, ni desde el punto de vista de los bárbaros posteriores, pues ambos consideraban a Dios como un soberano implacable de justicia severa que aplicaba la ley con rigidez. Aseguraos más bien de que veis en la cruz la manifestación final del amor y de la devoción de Jesús a la misión de donación de su vida sobre las razas mortales de su inmenso universo. Ved en la muerte del Hijo del Hombre la culminación de la manifestación del amor divino del Padre por sus hijos de las esferas donde viven los mortales. La cruz representa así la devoción de un afecto complaciente y la donación de la salvación voluntaria a aquellos que están dispuestos a recibir estos dones y esta devoción. En la cruz no hubo nada que el Padre exigiera, sino únicamente lo que Jesús dio tan gustosamente y que rehusó evitar. Si el hombre no puede apreciar a Jesús de otra manera ni entender el significado de su donación en la tierra, al menos puede comprender que fue compañero suyo en sus sufrimientos humanos. Nadie puede temer nunca que el Creador no conozca la naturaleza o el grado de sus aflicciones temporales. Precisamente, pues, ya hemos dicho que el propósito fundamental de esas misiones son el obtener la experiencia de vida en forma de las criaturas finitas a las que se va a ayudar para saber perfectamente qué es lo que sienten, cuáles son sus problemas, cómo sufren, cuál es su naturaleza humana que les hace pues caer en el error, etcétera, ¿no? Sabemos que la muerte en la cruz no sirvió para reconciliar al hombre con Dios, sino para estimular en el hombre la comprensión del amor eterno del Padre y de la misericordia sin fin de su Hijo, y para difundir estas verdades universales a un universo entero. Bien, pues pasamos a otro siguiente epígrafe del libro de Urantia, que habla del significado de Pentecostés, porque aunque toda la cuestión de Pentecostés es una cuestión que en la religión se trata pues con cierta profundidad y queda un poco alejada de la primera línea, sin embargo, pues en la espiritualidad profunda tiene un significado muy importante y creo que es muy interesante que lo comprendamos y sepamos pues todo lo que implica el día de Pentecostés y los sucesos en los que se rememora, ¿no? Y dice así, es el documento 194. Jesús vivió en la tierra y enseñó un evangelio que liberaba al hombre de la superstición de que era un hijo del demonio y lo elevaba a la dignidad de un hijo de Dios por la fe. El mensaje de Jesús, tal como lo predicó y lo vivió en su día, fue una solución eficaz para las dificultades espirituales del hombre en la época en que fue expuesto. Y ahora que el Maestro se ha ido personalmente de este mundo, envía en su lugar a su Espíritu de la verdad, que está destinado a vivir en el hombre
y a exponer de nuevo el mensaje de Jesús para cada nueva generación. A ver, aquí hay una cosa que hay que explicar y que es bastante reveladora. ¿Por qué Jesús no quiso escribir nada? Porque la escenificación que realizó en su vida en la tierra, como acabamos de decir, era para esa época. Entonces, él sabía perfectamente que de haber escrito las cuestiones que él enseñaba aplicadas a esa época, como después además ocurrió, las religiones, al confundir la importancia del mensaje con la importancia de la figura de Jesús, habrían cristalizado esos escritos en escrituras sagradas inamovibles para todo el tiempo posterior. Y cualquiera de nosotros que tenga, como dice el libro de Urantia, una sincera afección hacia la creencia espiritual, podemos contemplar con cierta pena cómo las religiones del mundo cada vez producen más desafección, debido precisamente a que sus planteamientos se han quedado cristalizados y dogmatizados en textos aplicables a otras épocas y ya no tienen esa fuerza atractiva en las personas como debieran tener. Y eso, pues, precisamente es lo que está diciendo ahora mismo este fragmento del texto. Para eso dejó Jesús al Espíritu de la verdad, para eso dejó Jesús a una de esas influencias divinas en nuestra mente, que luego un curso de milagros resume como el Espíritu Santo, para que siempre fuese una influencia viva, dinámica, aplicable a la circunstancia de cada tiempo, de cada generación, de cada persona, y no se cristalizase en ritos, liturgias y dogmas que cada vez fuesen a desafectar más a los creyentes sinceros. Repetimos y seguimos. Jesús vivió en la tierra y enseñó un evangelio que liberaba al hombre de la superstición de que era un hijo del demonio y lo elevaba a la dignidad de un hijo de Dios por la fe. El mensaje de Jesús, tal como lo predicó y lo vivió en su día, fue una solución eficaz para las dificultades espirituales del hombre en la época en que fue expuesto. Y ahora que el Maestro se ha ido personalmente de este mundo, envía en su lugar a su Espíritu de la verdad, que está destinado a vivir en el hombre y a exponer de nuevo el mensaje de Jesús para cada nueva generación. Así, cada nuevo grupo de mortales que aparezca sobre la faz de la tierra tendrá una versión nueva y actualizada del Evangelio, por esa influencia que es Jesús en nuestra mente, y que es literal, y que es real, y que nosotros, bueno, pues estamos acostumbrados a ella, y por eso pues no tenemos esa diferenciación de contraste, pero simplemente pues fijaos que la historia de la humanidad y las relaciones de los hombres entre sí cambió sustancialmente a partir de la vida de Jesús, y no fue solamente por el mensaje que dejó y cómo se reflejó después esa difusión del mismo por los apóstoles y discípulos, sino también precisamente por esta influencia que él dejó, que era él mismo en nuestra mente, el Espíritu de la verdad. Dice, así, cada nuevo grupo de mortales que aparezca sobre la faz de la tierra tendrá una versión nueva y actualizada del Evangelio. Precisamente esa iluminación personal y esa guía colectiva que resultará ser una solución eficaz para las dificultades espirituales, siempre nuevas y variadas, del hombre. La primera misión de este espíritu, del Espíritu de la verdad, es, por supuesto, fomentar y personalizar la verdad, porque la comprensión de la verdad es lo que constituye la forma más elevada de libertad humana. A continuación, la finalidad de este espíritu es destruir el sentimiento de orfandad del creyente. Como Jesús había estado entre los hombres,
todos los creyentes experimentarían un sentimiento de soledad si el Espíritu de la verdad no hubiera venido a residir en su corazón. Esta donación del Espíritu del Hijo preparó eficazmente la mente de todos los hombres normales para la donación universal posterior del Espíritu del Padre. Bueno, esto es otra cuestión técnica. El Espíritu del Padre es precisamente pues otra de las influencias que tenemos en nuestra mente, que como antes hemos leído, es desde siempre, es eterna, es desde que comenzase el sueño, en palabras de Un curso de milagros, y que el libro Durantia pues le llama el ajustador del pensamiento. Le llama así porque, bueno, pues el libro Durantia siempre intenta describir lo que explica con nombres que nos evoquen su función o su finalidad, ¿no? Un ajustador del pensamiento es precisamente esa influencia, en este caso directamente del Padre universal, del Padre celestial en nuestra mente, que si nos paramos un poco antes de la toma de una decisión o antes de una reacción ante cualquier acontecimiento que percibamos, pues supone ese ajuste del pensamiento, porque aparece una alternativa a lo que dice el mundo. Entonces ajusta la forma en la que podemos decidir conforme a un sistema de pensamiento o el otro. Esta donación del Espíritu del Hijo, el Espíritu de la verdad, preparó eficazmente la mente de todos los hombres normales para la donación universal posterior del Espíritu del Padre a toda la humanidad. En cierto sentido, este Espíritu de la verdad es el Espíritu tanto del Padre universal como del Hijo creador. Un curso de milagros hace bien en unificar todas las influencias divinas en nuestra mente como el Espíritu Santo. No tiene ninguna justificación, dado el propósito que tiene un curso de milagros, hacer diferenciaciones. El libro de Durantia explica perfectamente todas esas diferencias, todas esas influencias de distintos orígenes que tenemos en nuestra mente, pero que, como dice en esta frase, al final todas provienen del Padre, porque el Padre es primero y es último, con lo cual está muy bien dicho el Espíritu Santo en un curso de milagros. No tiene por qué entrar en esa descripción porque no es su propósito. Esta donación del Espíritu del Hijo preparó eficazmente la mente de todos los hombres normales para la donación universal posterior del Espíritu del Padre, el ajustador, a toda la humanidad. En cierto sentido, este Espíritu de la verdad es el Espíritu tanto del Padre universal como del Hijo eterno. En un cierto sentido, literalmente, en un sentido cierto. Lógicamente, al final, en última instancia, solo existe Dios, y es primero y último, y todo lo demás, pues somos manifestaciones suyas, en diversos niveles de realidad y diversas fases de conceptos, significados y valores. Bien, dice, no cometáis el error de esperar que llegaréis a tener una fuerte conciencia intelectual del espíritu de la verdad derramado. No cometáis el error de esperar que tendréis una conciencia intelectual del espíritu de la verdad. No, el espíritu nunca crea una conciencia de sí mismo, sino solo una conciencia de Micael, precisamente de Jesús. Es decir, el hecho de esa influencia del espíritu de la verdad en nuestra mente, lo que nos hace evocar es la figura de Jesús, ¿de acuerdo? Y por tanto su ejemplo y por tanto pues su contenido y su mensaje. Desde el principio, Jesús enseñó que el espíritu no hablaría de sí mismo. Por consiguiente, la prueba de vuestra comunión con el Espíritu de la verdad no se puede encontrar en vuestra conciencia de este Espíritu, sino más bien en vuestra experiencia de una elevada comunión con Jesús. El Espíritu vino también para ayudar a los hombres a recordar y a comprender las palabras del Maestro, así como para iluminar y reinterpretar su vida en la tierra. A continuación, el Espíritu de la verdad vino para ayudar al creyente a atestiguar
las realidades de las enseñanzas de Jesús y de su vida, tal como la vivió en la carne, y tal como la vive ahora de nuevo, una y otra vez, en el creyente individual de cada generación sucesiva de hijos de Dios llenos de espíritu. Es decir, es esa adaptación del mensaje de Jesús a cada persona de cada generación en su contexto de época. Si no, como estábamos explicando antes, pues al final se están aplicando unas soluciones completamente rígidas y cristalizadas a momentos en los que no se entiende y por lo tanto crean desafección. Y lo que es aún más confuso, se generan una serie de dogmas que no tienen nada que ver con el contenido del mensaje de Jesús, que pueden tener cierta utilidad en el momento evolutivo en el que se promulgan, pero que posteriormente no tienen ningún sentido. Y sin embargo, pues en esa cristalización de la tradición, pues se quedan ahí fijos, produciendo más confusión que verdadera afección en el creyente. Dice, así pues, parece ser que el Espíritu de la verdad viene para conducir realmente a todos los creyentes a toda la verdad, al conocimiento en expansión de la experiencia de la conciencia espiritual, viviente y creciente, de la realidad de la filiación eterna y ascendente con Dios. Jesús vivió una vida que es una revelación del hombre sometido a la voluntad del Padre. Esto es un concepto importantísimo en toda la espiritualidad profunda. Y aquí no hay confusiones en cuanto al enfoque. Es decir, podría definirse como la evolución espiritual como comprender que no existe otra voluntad que la de Dios y que finalmente acabe siendo la tuya. Ese sería el final de la etapa de aprendizaje, por ejemplo, en estas experiencias que estamos teniendo aquí, físicas, ¿no? El comprender finalmente, el llegar a esa conciencia crística de que no existe otra voluntad que la de Dios. Dice, Jesús vivió una vida que es una revelación del hombre sometido a la voluntad del Padre, y no un ejemplo que cada hombre deba intentar seguir al pie de la letra. Fijaos, estudiando la vida de Jesús, afortunadamente, pues ahora tenemos el libro de Urantia que la describe entera y no solo la parte pública, y la describe con todo lujo de detalles. Fijándonos en la vida de Jesús, tenemos una pauta, es decir, no hay que imitar a Jesús, sino extraer el contenido de su mensaje para poder aplicarlo en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Esa es precisamente la contribución del Espíritu de la verdad, el tener siempre ese ajuste mental de contraste, esa evocación de lo que implicó Jesús para nosotros. Esa es la ayuda efectiva, la mejor que se nos puede prestar para aplicarla en cada situación y en cada acontecimiento que vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Jesús vivió una vida que es una revelación del hombre sometido a la voluntad del Padre. Eso es válido para cualquiera, y no un ejemplo que cada hombre deba intentar seguir al pie de la letra. No, porque aquellas eran unas circunstancias, una época y esta es otra. Y los problemas de entonces pueden ser de contenido muy parecidos o los mismos que los de ahora. De hecho, de contenido son los mismos problemas los de antes que los de ahora, pero la forma varía sustancialmente y intentar replicar la misma forma que se le daba antes, pues no tendría mucho sentido y por ello ahí están las consecuencias de esa desafección que está produciendo el pretender mantener formas de aquella época que responden realmente o suelen responder a un contenido veraz, a veces no, pero aunque respondan a un contenido veraz, se aplican a un momento de diferentes formas, de diferentes problemas, y entonces no cumplen su misión de la misma forma que si hay una adaptación continua, ¿no?
una adaptación continua de esa revelación del hombre sometido a la voluntad del Padre en cada uno de los momentos, con cada uno de los problemas. Dice, su vida en la carne, junto con su muerte en la cruz y su resurrección posterior, pronto se convirtieron en un nuevo evangelio del rescate que se había pagado, así a fin de recuperar al hombre de las garras del maligno. Esa fue pues la interpretación errónea de lo que supuso la muerte de Jesús y la pasión, que precisamente pues estas últimas revelaciones de época pretenden desmontar y acercarnos a la verdad. Jesús vive su vida en la carne, junto con su muerte en la cruz y su resurrección posterior, pronto se convirtieron en un nuevo evangelio del rescate que se había pagado así a fin de recuperar al hombre de las garras del maligno, de la condenación de un Dios ofendido. Sin embargo, aunque el evangelio fue enormemente distorsionado, sigue siendo un hecho que este nuevo mensaje acerca de Jesús llevaba consigo muchas verdades y enseñanzas fundamentales de su evangelio inicial del reino. Yo he hecho el ejercicio de, después de haber estudiado en profundidad el libro de Urantia y en concreto esta parte de la vida de Jesús, el leerme los 4 evangelios, y efectivamente, pues en los evangelios hay un grado de coincidencia enorme sobre las cuestiones y los hechos de la vida de Jesús, y también muy alto en cuanto al contenido del mensaje. El problema no fueron los evangelios, sino la forma en la que el mensaje contenido en los evangelios se ha ido manejando posteriormente. De hecho, y sin ánimo de crear conflicto ni abrir aquí una discusión de ningún tipo, creo firmemente que los últimos acontecimientos que hemos podido contemplar en el seno de la Iglesia, tan dramáticos y tan lamentables, pues son una consecuencia final de la falta de adaptación del contenido del mensaje de Jesús a cada momento. El hecho de haber mantenido incomprensiblemente unas normas de otras épocas impuestas rígidamente, que, bueno, pues lógicamente admiten mucha discusión doctrinal y teológica, pero ahí están los resultados. Bien, sin embargo, aunque el Evangelio fue enormemente distorsionado, sigue siendo un hecho que este nuevo mensaje acerca de Jesús llevaba consigo muchas verdades y enseñanzas fundamentales de su Evangelio inicial del reino, del que él mismo iba ejemplificando con su vida, es decir, los Evangelios eran muy fieles. Tarde o temprano, estas verdades ocultas de la paternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres emergerán para transformar eficazmente la civilización de toda la humanidad. Esto es un mensaje muy esperanzador porque estas verdades ocultas de la paternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres dice que emergerán porque realmente no han emergido aún, y a la vista está que no han emergido aún. Entonces, bueno, pues es un mensaje esperanzador el que finalmente emergerán, ¿no?, estas verdades ocultas para transformar eficazmente la civilización de toda la humanidad. De hecho, en el momento en el que se produce la revelación del libro de Urantia, en 1934-35, aún quedaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues esta frase tenía plena vigencia. Ahora todavía tiene plena vigencia a la vista de lo que sucede en el mundo, pero en aquel momento mucho más. Dice, pero estos errores del intelecto no interfirieron de ninguna manera con los grandes progresos de los creyentes en crecimiento espiritual. En menos de un mes después de la donación del Espíritu de la Verdad, el día de Pentecostés, los apóstoles hicieron individualmente más progresos espirituales
que durante sus casi 4 años de asociación personal y afectuosa con el Maestro. Esta sustitución de la verdad del Evangelio Salvador de la filiación con Dios por el hecho de la resurrección de Jesús, tampoco impidió de ninguna manera la rápida difusión de sus enseñanzas. Al contrario, el hecho de que el mensaje de Jesús fuera eclipsado por las nuevas enseñanzas sobre su persona y su resurrección pareció facilitar enormemente la predicación de la buena nueva. Jesús nunca quiso que se hiciese una religión sobre su figura, sí quiso que la religión que se hiciese fuese sobre el contenido de su mensaje. No obstante, al principio, el hecho de que el mensaje fuera eclipsado por las enseñanzas sobre su persona y su resurrección facilitó enormemente la predicación de la buena nueva, claro, porque el oír hablar de lo maravilloso que había sido poder haber convivido esos 4 años con Jesús y de, lógicamente, esos hechos impresionantes y fantásticos que supusieron el haber compartido la vida con él, incluso hasta la muerte final y la resurrección, pues todo eso, claro, creaba una afección especial cuando se iba predicando, lógicamente. El problema es que luego se quedó la figura de Jesús como elemento central y pasó a un segundo plano, relegado, el contenido del mensaje. Dice, la expresión bautismo de espíritu, que empezó a emplearse de manera tan generalizada hacia esa época, significaba simplemente la recepción consciente de este don del espíritu de la verdad y el reconocimiento personal de este nuevo poder espiritual como un acrecentamiento de todas las influencias espirituales experimentadas previamente por las almas que conocían a Dios. Aquí se comprende un poquito mejor el concepto del Espíritu Santo de la religión cristiana, dado que en el bautismo aparece pues siempre simbolizado por la paloma, ¿no? Claro, es este bautismo que ahora hacemos, pues, o que se hizo también en tiempos de Jesús, lógicamente, porque Jesús fue bautizado por Juan con el agua del Jordán, es precisamente la recepción consciente de este don del Espíritu de la verdad. Esto es lo que ahora mismo simboliza el bautismo, esto es lo que ahora mismo simboliza el Espíritu Santo según la religión cristiana, y este es el Espíritu de la verdad que Jesús nos donó, reconocido también, por supuesto, por la religión, el día de Pentecostés, con este significado ampliado que estamos dando ahora mismo. Dice, desde la donación del Espíritu de la verdad, el hombre está sujeto a la enseñanza y a la guía de una triple dotación espiritual. En este punto, el libro de Durantia sí describe un poco, porque lo hace con más detalle en otras partes, sí describe un poco esas diferentes influencias que tenemos en nuestra mente, que en última instancia provienen todas de Dios Padre, pero que es bueno conocer cada una cuál es su origen intermedio, ¿no? Desde la donación del Espíritu de la verdad, el hombre está sujeto a la enseñanza y a la guía de una triple dotación espiritual: el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Espíritu Santo, el propiamente dicho Espíritu Santo, ¿no? Pero hay otras influencias. Normalmente se habla siempre del Espíritu Santo resumiendo todas ellas. En cierto modo, la humanidad está sujeta a la doble influencia del séptuple llamamiento de las influencias espirituales del universo. Bueno, esto no podemos entrar a explicarlo ahora, esta cuestión del séptuple llamamiento de las influencias espirituales del universo, porque no corresponde a estas sesiones hacerlo, pero el que tenga curiosidad, pues puede apuntarse al grupo de estudio del libro de Durantia. Llevamos 3 sesiones, están grabadas, puede ponerse al día, no hay ningún problema. Y si no, pues puede consultarlo él mismo directamente en el libro, aunque es desaconsejable porque es bastante arduo. Las primeras razas evolutivas de mortales están sometidas al contacto progresivo con los 7 espíritus ayudantes de la mente. Bueno, esta parte nos la vamos a saltar porque ya es la descripción de estas influencias y
ahora mismo tampoco va a aportar nada al sentido de esta exposición. Y bueno, es la última parte del libro de Urantia. Finalizaríamos con eso. Dejaríamos para mañana la interpretación de la Semana Santa por un curso de milagros. Es poco, pero ya he dicho que no vamos a entrar en la descripción de estos tipos de influencia divina en nuestra mente. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente finalizar la lectura aquí y eh, abrir turno de preguntas, comentarios, pensamientos en alto, dudas, si las hay. ¿Alguien tiene alguna cuestión que comentar? Miguel, Iván, ¿qué tal? sí, Miguel, gracias por la sesión. A ti Mira, por la asistencia. que ayer comentaste hoy también que como que la religión, digamos, oficial ya no, o sea, de alguna forma no insiste o niega la existencia del infierno, ¿verdad? La verdad es que no había tenido noticia de eso. Sí, ¿Es algo que algún papa ha dicho? sí ¿Cuándo ha fue, sido? Porque... fue hace unos 20 años o por ahí, no tengo ni idea del momento exacto, y fue Juan Pablo II. Uh, uh-huh. Es decir, Vale. ahí la religión aceptó oficialmente que el infierno no era un lugar físico, sino una ausencia de Dios en la Uh-huh. criatura. Uh-huh. Vale, me imagino que muchos curas en los pueblos y tal todavía no se han enterado de eso. Pues, pues yo creo que sí se han enterado, pero no han querido enterarse. No han querido Sí, enterarse porque yo porque creo que... están muy apuntados a esto de te vas a pudrir en el infierno. Entonces, igual Justo, alguno no ha querido justo enterarse. eso el castigo y... crimen y castigo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, la Iglesia pues finalmente ojalá lo hiciese con muchas otras cosas, pero bueno, más vale tarde que nunca, se va adaptando pues a un mensaje más actual, acorde con la mentalidad más evolucionada de los fieles de ahora, ¿no? Yo siempre he pensado que para que la Iglesia pudiese volver a rescatar el afecto de los creyentes sinceros y volviese a ser un elemento catalizador de la vida de las personas, mm, lo tendría muy fácil, porque el contenido del mensaje de Jesús es tan atrayente, que a pesar de toda esa cristalización de dogmas completamente fuera de época y de interpretación, a pesar de esa desafección, sigue siendo la Iglesia pues una institución que tiene un gran éxito. Lo sigue siendo. Podría tenerlo muchísimo más. Y yo creo que hay algunas medidas rápidas de estas de decreto ley que tenían que hacer y luego ya pensar un poquito más allá. Pues la cuestión del celibato voluntario, es decir, sacerdotes voluntariamente célibes, pero puede ser sacerdote no célibe, la cuestión de la mujer en la iglesia, la cuestión de la consideración de, por ejemplo, la homosexualidad. Hay toda una serie de cuestiones rápidas, de intervención rápida ya, que yo creo que la iglesia ganaría bastante si las acometiese. Creo sinceramente que el actual Papa Francisco todas estas cuestiones las considera detenidamente, pero también creo que no es sencillo dar este paso. Y la lástima es que un mensaje tan atrayente y tan potente como es el mensaje de Jesús, pues se vea distorsionado
por todas estas cuestiones de interpretaciones erróneas sacadas de época y con normas pues que ya no se entienden, ni nadie las comprende ni les atrae. Sí, Iván, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Bueno, muchas gracias por la sesión, hombre. Y Muchas aunque veces. no sean ciertos ilustrativos, porque como yo tengo ya, como he dicho, cierto recorrido, pero ya que se maneja tanto el tema de la Iglesia en la sesión de hoy, ¿qué conocimiento tiene la Iglesia de estos libros y de estas revelaciones? Los considera herejías. Sin término medio. Sin término medio, porque date cuenta de que hemos hablado mucho de lo que es en un curso de milagros el miedo y que produce ataque, ¿no? La Iglesia ante estos textos siente pavor. Pavor ante la posible pérdida de identidad que pueda tener debido a la potencia de la consistencia y coherencia de estos textos, claro. Entonces los declara herejías, o sea, sin término medio, son herejías. Bueno, pero la institución de la Iglesia como tal también tuvo su utilidad en su momento. No, por supuesto, por supuesto. O sea, que fue un acelerador, ¿no? De hecho, no pudo ser de otra manera. Es decir, muchas veces No, porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero esto no pudo ser de otra manera? Pues no, porque pudo ser de la forma en la que nuestra mente nos permitía que fuere. Es decir, de la forma en que nuestra propia evolución nos permitió que fuese siendo. Es decir, la historia de la humanidad no ha podido ser de otra manera. Y la historia de la humanidad no puede ser de otra manera. Lo que sí podemos intentar que cambie, que esto ya eres muy consciente de ello por haberlo oído muchas veces, es la mentalidad, la causa, el origen, las ideas pueden cambiar. Entonces, si cambian las ideas, cambiará el escenario, cambiará la experiencia. Pero tienen que cambiar las ideas. Entonces, bueno, pues algunos decimos, ojalá cambien las ideas, pero no, yo considero que no ha podido ser de otra forma la historia de la humanidad ni la historia de la Iglesia. Y ha sido todo lo beneficiosa que ha podido ser y se ha distorsionado todo lo que lamentablemente se tenía que haber distorsionado, dado cómo se produce la lenta y tortuosa evolución espiritual colectiva. No puede ser de otra forma. Es decir, todo esto no es una crítica, sino una admonición. Todo esto es algo que muchos estaríamos encantados de que empezase a ocurrir, y creemos que ha empezado a ocurrir con Francisco. Pero bueno, estaríamos encantados de ver qué ocurre, porque nos apena el haber vivido pues esa desafección y ver que esa desafección va a más, cuando lo que están proclamando es el contenido del mensaje de Jesús, que es la naturaleza divina. Nos apena y querríamos que se hiciese pues mejor, pero entendemos que no puede ser de otra forma, que es como es y siempre es de la mejor forma posible. Claro, es que lo que estamos interpretando es que finalmente la espiritualidad profunda que aquí estamos estudiando finalmente es un paso más, una vuelta de tuerca a esos dogmas, esa interpretación que se nos queda corta ya con los Exacto. que corren, ¿no? Exacto, sí. Eso es. Sí. Eso es, por eso querríamos que hubiese pues un mayor dinamismo interno, pero bueno, ya sabemos que es una institución basada en la tradición y el dinamismo interno pues es muy poco. Entonces, bueno, pues será cuando tenga que ser, pero yo creo que ahora vamos en el buen camino. Nada, será igual. Muy bien, Gracias. Martín, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa que comentar? Pues si no hay más, directamente lo que vamos a hacer es cerrar la sesión aquí y mañana continuaremos. O sea que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sin más, pues... Mañana a la misma hora, ¿no? Mañana a la misma hora. Espero que sea la última sesión la de mañana. Creo que sí. Venga.